Esto es Memorias Valdivianas, de Progreso y Boteros. A mediados del siglo XIX ocurrió uno de los hechos más trascendentales de la historia migratoria de Chile: la promulgación de la Ley de Colonización de 1845. Esta sentó las bases para el establecimiento de colonias extranjeras en lugares remotos y escasamente poblados al norte de Copiapó y al sur del río Biobío. Con esta política, el Estado buscaba ejercer soberanía, desplazar a las comunidades indígenas y enriquecer las arcas fiscales a través de la explotación de la naturaleza en zonas extremas del país. Atraídos con la apertura del territorio chileno y la idea de iniciar una nueva vida en los confines del mundo, entre 1850 y 1875, alrededor de 6.000 inmigrantes alemanes llegaron al sur de Chile. De este contingente, casi la mitad se estableció en Valdivia. Los germanos, adoptados por Valdivia, en su mayoría poseían un alto nivel de educación y traían de su país de origen experiencia en artesanía, agricultura y comercio. Algunos incluso habían ocupado cargos de relevancia funcionaria, como el célebre Karl Advanter, que fue alcalde del pueblo de Callao. En contraste, Valdivia se encontraba económicamente arruinada por la Guerra de la Independencia y en situación de profundo aislamiento tras la retirada de los españoles. El 70% de la población era analfabeta y con escasa formación profesional. La impronta alemana se convirtió en motor de desarrollo y en poco tiempo reactivó la economía local, generando polos industriales en los sectores de Coyico, Las Ánimas y la isla Teja. Importantísimos en este proceso fueron los artesanos y los comerciantes alemanes, que introdujeron una variada gama de actividades productivas desconocidas hasta ese momento en este territorio. En 1858, el impulso industrial dado por las familias Prochel, Advanter, Rudloff, Hermann y Hoffmann se concentró en torno al río Valdivia, donde se levantaron imponentes edificios que consolidaron a la isla Teja como el gran núcleo industrial valdiviano. Barcos, cerveza, zapatos, azúcar y harina eran algunos de los productos que se elaboraron en la isla. La naciente colonia alemana logró incursionar exitosamente con su producción en los mercados locales, nacionales e internacionales, transformando a Valdivia en un importante puerto exportador de productos manufacturados, rompiendo así con la tradicional exportación de materias primas de la zona central y norte del país. Entre chimeneas humeantes y el continuo tráfico de embarcaciones por los ríos, en la década de 1880, Valdivia se posicionó como la potencia industrial de Chile, dejando de ser un pueblo en decadencia para convertirse en la famosa Perla del Sur, un epicentro urbano en donde la vida intelectual, los avances técnicos, la educación, la cultura y las artes proliferaron como nunca antes. Este esplendor se dio en un territorio fluvial que carecía de puentes y caminos en buen estado, por lo que los ríos eran las vías de traslado que definían el ritmo de Valdivia. Similar al escenario que enfrentaron los conquistadores españoles y los antiguos mapuche huilliche, que navegaron las aguas en sus huampo o canoas de madera cuando estas tierras eran naturaleza salvaje y humedal. El desarrollo industrial marcó la época dorada de Valdivia, un tiempo en donde la vida social y comercial transcurría en estrecha relación con los ríos, que funcionaban como verdaderas carreteras fluviales que se extendían desde el puerto de Corral hasta San José de la Mariquina y Pishuinco. El intenso movimiento fluvial era comandado por los vapores de las empresas
la aduana de Valdivia y muchos barcos de pasajeros que hacían la carrera a Corral, Mancera y Amargos. El espacio fluvial era muy utilizado y compartido en el día a día. Regatas, competencias de remo y waterpolo, nadadores y niños jugando, botes familiares de transporte y paseo eran el cotidiano de los ríos de Valdivia y sus alrededores. Inmersos en este paisaje fluvial estaban los entrañables boteros, hombres que fueron fundamentales en la vida del territorio. Durante años remaron de lado a lado las frías aguas de los ríos para desplazar en sus botes a la población local, estudiantes y visitantes. Por eso, algunos los recuerdan como héroes anónimos que permitieron superar el aislamiento y conectar a los habitantes valdivianos. Los boteros eran hombres de esfuerzo, trabajadores, padres y amigos que cada día salían en sus botes a desafiar los ríos para llevar el sustento hasta sus hogares, en donde el calor del fuego, un plato de comida y el cariño de los hijos los reconfortaba después de una ardua jornada. No cualquiera era botero. Quienes ejercían el imprescindible oficio requerían carácter y fuerza para remar las caprichosas corrientes de los ríos. Cada botero tenía un área designada y un permiso para balsear, consistente en una sencilla hoja de papel escrita a mano con el nombre y una foto en sepia de la persona que brindaba el servicio de transporte. Los botes solían tener una tabla donde se arrojaban las monedas para pagar el pasaje antes de llegar a destino. La personalidad de los boteros también es muy recordada. Algunos eran simpáticos y bonachones, otros picarescos y habladores, pero también estaban los serios y enojones. Cada viaje era una experiencia en función del clima y el estado de ánimo del botero de turno, que si estaba de buenas, podía entablar una grata conversa, pero si andaba de malas, podía dar una buena reprimenda. Más allá de las diferencias de carácter, los boteros eran personajes icónicos y muy queridos por la comunidad valdiviana, que siempre valoró el esmero con que remaban las aguas. Vestidos de impecable estampa, los boteros siempre estaban dispuestos a cumplir su labor, concentrados y con su cabeza agachada. Muchas veces realizaban arriesgadas maniobras cuando se desataban los fuertes temporales de viento y las torrenciales lluvias. Y es que ellos, mejor que nadie, entendían la importancia de mover por las aguas a la población valdiviana, que dependía de la pericia de sus remos para llegar a sus hogares, lugares de trabajo y casas de estudio. Por aquellos años, los boteros eran la pieza clave que conformaba una red de transporte público sustentable y a escala humana. Repartidos en distintos puntos de la ciudad estaban los balseos, una suerte de muelles o paraderos fluviales en los que las embarcaciones anclaban para dejar o tomar pasajeros. Los antiguos balseos son ruinas que ha dejado el paso del tiempo, pero su legado persiste en numerosos recuerdos, relatos y fotografías que se han ido transmitiendo de generación en generación y que hoy forman parte del imaginario valdiviano, al igual que los boteros, que fueron el nexo entre la urbe y las zonas relativamente aisladas como la costa, la Isla Teja y el barrio de las Ánimas. En la Isla Teja existían varios muelles. Todas las industrias instaladas en el borde río contaban con uno propio para recibir insumos y transportar sus mercancías. Sin embargo, solo el actual muelle Los Castaños funcionaba las 24 horas en caso de emergencias. Iban y venían botes a remo que trasladaban personas desde y hacia Valdivia. Cuando alguien quedaba al otro lado fuera del horario, se usaba la bomba, una especie de pito sirena que se hacía sonar para que algún botero acudiera al rescate, muchas veces
riéndose de los que habían quedado botados, a quienes como penitencia se les hacía remar de vuelta. Los abuelos y abuelas que vivieron esa época recuerdan con nostalgia la exquisita sensación de calma que les provocaba navegar y contemplar el paisaje desde los ríos. Cuentan que el sonido de los remos en contacto con el agua era capaz de disipar cualquier preocupación y que una vez que se subían a los botes, todo lo malo quedaba atrás. Tal vez por eso, la añoranza de que exista mayor navegación fluvial sigue tan presente en la cultura valdiviana. La tradición de los boteros se mantuvo intacta hasta la construcción de los puentes. El primero de ellos fue el puente Calle Calle en 1945, que conectó el sector de Las Ánimas con Valdivia. Luego vino la apertura del puente Pedro de Valdivia en 1954, que unió a la isla Teja con el centro de la ciudad. En 1987 entró en marcha el puente Cruces, que abrió el paso a la costa. Si bien la aparición de los puentes mermó de manera importante el trabajo de los boteros, fue el terremoto de 1960 el que acabó con gran parte de ellos, cuando la traumatizada población valdiviana dejó de habitar los ríos por temor a las aguas que se habían comportado de manera tan destructiva. Algunos boteros continuaron con el transporte fluvial hasta entrada la década del 90, pero solo en ciertos sectores, pues en esos años ya se habían construido caminos y carreteras para satisfacer la demanda de movilidad. En la actualidad, una adaptación de los antiguos boteros son los taxis fluviales, que todos los días recorren diferentes tramos de los ríos Valdivia y Calle Calle. Esta alternativa ha hecho posible que valdivianos y valdivianas puedan movilizarse a través de los ríos, demostrando la necesidad de generar más iniciativas de este tipo para hacer del espacio fluvial un medio de transporte y disfrute al servicio de la comunidad. Mientras la ciudad avanza y se transforma, en la memoria valdiviana aún persiste el recuerdo de algunos boteros que merecen ser reconocidos, como Enrique Cortés, Tomás Guerrero, Víctor Triviños, Adolfo Navarro, Carlos Navarro, José Bravo, Juan Arias, Jesús López, Isaías Semper, Dalmiro Soto, Aquilino Reyes y Braulio Gatica. El legado de estos hombres y de tantos otros invisibilizados en el curso de la historia es un testimonio del pasado que resuena en el presente y que nos hace mirar el futuro con el desafío de volver a habitar la fluvialidad, porque Valdivia es ante todo agua y recuperar la relación con sus ríos es una deuda pendiente con el patrimonio cultural y natural que por siglos ha moldeado la identidad de este territorio fluvial. Guión de Eduardo Galás. Voz, José Manuel Manríquez. Registro, edición y diseño sonoro, Elisita Balbontín. Diseño gráfico, María José Bunster. Agradecimientos a Romy Valenta. Este proyecto fue financiado por el Fondo de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional Los Ríos 2024.